Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy vamos a hablar de uno de los libros que en la pasada Feria del Libro adquirí y tuve el privilegio de que me lo dedicara su autor. Estamos hablando del Desembarco de Alusema de Juan José Primo Jurado. Juan José Primo Jurado cambia un poco de guión de su escrito y nos muestra aquí un libro completamente diferente. Estamos celebrando el centenario del desembarco de Alusema. Tuvo una grandísima importancia. Hay que tener en cuenta que después del desastre de Anual, los rifeños, nosotros éramos, aquello era un protectorado, nosotros no éramos propietarios de Marruecos, de la zona del Rif, sino que la Sociedad de Naciones nos habían dado el encargo de ser los que vigilaran hasta su dependencia posterior, los que vigiláramos, los que cuidáramos, los que protegiéramos aquel territorio. Pero por desavenencia, por situaciones que siempre se producen entre aquellos que viven en el protectorado y los que lo tienen que administrar, pues empieza una guerra que fue un auténtico desastre en sus primeros años. La mayoría de los que han tenido la laureada de San Fernando se producen durante este periodo de tiempo porque fueron muchos los actos de heroísmo, fueron muchos los momentos de muerte y de heridos en este desastre, y por ello pasamos a una segunda parte de aquel desastre, que fue ese paso por el desierto hasta llegar al desembarco de Alusema. Entonces el autor nos lo plantea en tres periodos. Primero nos habla del desastre. No había un desembarco si no hubiera habido un desastre previo, con un montón de cosas mal hechas y una actuación pésima por parte de Alfonso XIII, que desembocó en aquel desastre que fue para España. Un periodo transitorio y un error grave que comete y que lo recarga el autor varias veces en el libro, que es cuando Abdelkrim no se le ocurre nada más que atacar a la parte francesa. Entonces los franceses toman postura que antes no la tenían, toman postura común con España y plantean acabar de una vez por todas con Abdelkrim y todas sus huestes, y pacificar el territorio. Y por eso se prepara lo que es el desembarco de Alusema. En él vemos personajes que posteriormente fueron fundamentales en la guerra civil española, militares de alta graduación del bando nacional que allí crearon cátedra, allí ascendieron, allí los condecoraron y alcanzaron una importancia dentro del ejército superior a los que venían los academistas, los militares que habían ido ascendiendo por conocimiento y por estudios, en contra de los que habían ascendido por su valor, su entrega y su lucha en el campo de batalla. El final ya sabemos cuál fue. Abdelkrim detenido, lo detienen las tropas francesas porque él se ofrece a Francia antes de que fuera el Estado español el que lo detuviera, entre otras razones porque fue tal la carnicería que él hizo con los españoles a partir del desastre que poco hubiéramos tenido de compasión con él. A Francia, como apenas le dio ningún disgusto, prefirió entregarse allí y allí vivió plácidamente mientras un montón de personas murieron por su culpa y quizás por sus actuaciones. Por ello este libro, que es muy detallista, con unos datos muy técnicos, lo único que le he hecho en falta es que hubiera tenido un plano de la zona del Rif donde los movimientos de tropas y las actuaciones y todo lo que conlleva el movimiento militar en aquella zona, pues lo hubiera podido percibir, y no que he tenido que utilizar una lupa porque no se ve apenas los nombres de los lugares y son nombres bastante difíciles incluso de pronunciar. Por ello es quizás lo único que le veo al libro, pero el libro está magníficamente escrito. Juan José Primo Jurado se ha apuntado otro tanto al escribir este libro, que difiere bastante de los últimos o la mayoría de los libros que él ha escrito, y yo lo recomiendo sin ningún género de duda. El desembarco de Alusema, de Juan José Primo Jurado.